La cruz es el altar donde Cristo fue sacerdote y se ofreció como víctima al Padre por el perdón de toda la humanidad. Por eso es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Se exalta algo que era de ignominia, de muerte, de castigo, se exalta al ser el instrumento utilizado por Dios para nuestra salvación. La cruz preside los caminos, preside las carreteras. Nada más hermoso que encontrarnos con monumentos a la Santa Cruz. Sentimos la protección, la compañía, la ayuda de Dios. Que no falte la Santa Cruz en los sitios públicos, en las oficinas, en las casas y en el pecho. Como dice la canción, al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Hacia el año 326 de nuestra era, Santa Elena, la madre del emperador Constantino, se empeñó en buscar la cruz en la que murió el Señor Jesús. Dios le concedió ese regalo, esa intención que ella tenía en su corazón. Y efectivamente, desde la misma tradición cristiana, encontraron la Santa Cruz. La Santa Cruz se ha distribuido por muchas partes del mundo. Está la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, junto a la Basílica del Calvario y del Santo Sepulcro. Son 3 basílicas en una. También en Roma está la basílica dedicada a la Santa Cruz. En Francia, en varios países del mundo se conservan partes de la Santa Cruz. Nosotros hoy nos reunimos. Tengo incluso un instrumento muy curioso. Este instrumento lo traje precisamente de Jerusalén, de la Basílica de la Santa Cruz. Es parecido a nuestro Santo Rosario, a nuestra camándula, pero tiene 50 cuentas. Los ortodoxos, que son también católicos, ellos tienen este instrumento y durante todo el día están haciendo jaculatorias. Cogen este instrumento en tus manos, en sus manos, y comienzan a decir: Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo. Luego cambian la jaculatoria después de 50 veces: Jesús sáname, Jesús sáname. Luego cambian: Jesús perdóname, Jesús perdóname. Luego: Jesús ayúdame, Jesús ayúdame. Y todo el día tú ves un ortodoxo en las vías, en los buses, en los caminos, con este instrumento en las manos. Lo pueden elaborar. Es parecido a un Santo Rosario con 50 cuentas. Hoy lo vamos a utilizar precisamente en el rezo de los 1000 Jesuses. Los invito entonces, hermanos, para que iniciemos este acto de piedad. Ojalá tengas en tu casa el altar a la Santa Cruz, que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres, que hacían un altar a la Santa Cruz, le ponían algunos objetos de mercado, pidiéndole al Señor que no faltara lo necesario, y también escribíamos una boletica a la Santa Cruz. Y al terminar los 1000 Jesuses, quemábamos la boletica a la Santa Cruz. Y así como subía el humo, creemos que suben nuestras oraciones ante Dios. Los invito entonces para que hagamos el ofrecimiento
de los 1000 Jesuses. Oremos por el eterno descanso de todos nuestros familiares, amigos y conocidos. Oremos de manera especial por los que padecen en el purgatorio. Oremos por la paz del mundo. Oremos por nuestras familias. Oremos por los enfermos que están en las clínicas, en los hospitales, en sus casas. Y también entreguémosle al Señor lo personal, lo que Él conoce, la situación actual por la que estamos pasando. Señor, recibe este ejercicio de los 1000 Jesuses por estas intenciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hagamos un pequeño acto de contrición, pidiendo perdón por nuestros pecados. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces: Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús.
Jesús, 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 Jesús. Hemos recitado 1000 veces el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios dice, si profesas con tus labios y con tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. El demonio resiste toda clase de ejaculatorias, que invoquemos a los santos, que invoquemos a la Virgen María. Pero el nombre de Jesús no lo soporta, porque Jesús es el Señor y con su muerte y resurrección ha pisoteado el mal. Por eso en los peligros, Jesús; en las tentaciones, Jesús; en las tristezas, Jesús; en las alegrías, Jesús; en los éxitos, Jesús. Gracias por su compañía. Gracias a los queridos hermanos del canal Mundo Max por esta producción tan bonita de llevar estas tradiciones tan lindas de nuestros pueblos. Tengan la seguridad de que todo lo que hemos pedido en esta oración, en la fiesta de la Santa Cruz, el Señor nos lo va a conceder. Terminemos invocando a la Madre de los Dolores, la Madre que estuvo al pie de la cruz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sus familias, el trabajo, el estudio, sus casas, los vehículos, las vías, todos los medios de transporte, y los acompañe siempre. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya.